Ahí va, bien. Bueno, ya que vimos el video sobre el origen de la escuela moderna, podemos iniciar lo que es el debate sobre esto, ¿no? O sea, la pregunta que hacemos recién es cómo es que la escuela llegó a constituirse casi como el sinónimo de lo que significa educación, ¿sí? Que no para nada es así, sino que, bueno, hubo todo un trabajo social e histórico para que cuando, qué sé yo, algunas de ustedes, yo o la mayoría de la gente piensa en educación, automáticamente la imagen que se le ve, que proyecta es la de una escuela, ¿no? Cuando no debería ser así. Pero para eso pasaron muchas cosas. A ver, ¿qué les parece a ustedes el video? O sea, ¿entendieron lo que está planteando? ¿Qué es lo que pueden sacar de eso? También tienen el texto del ABC donde hay ayuda, ¿no? Pero a ver qué les pareció. ¿Alguien quiere participar? A mí, profe, la verdad que me llamó la atención, me hizo recordar el tema del despotismo ilustrado, que me acuerdo que lo había estudiado en su momento y después me había olvidado bien cómo era el origen, pero tiene que ver con todos los pensadores de esa época y ver cómo después quisieron amoldar eso para tener cierto control, digamos, en cierta gente. Entonces, cada uno de los entrevistados bueno, planteaba sus posturas. A mí me quedó más que nada el último que decía del tema de que no había, digamos, no era inclusión, sino más que nada exclusión, porque a través de la educación también se veían los puestos laborales en el futuro y todo eso. Eso es lo que más me llamó la atención a mí. No, está bien, digamos, no de una forma absolutamente equivalente, pero hay relaciones entre los trabajos que alguien puede alcanzar y su trayectoria escolar. No es una relación directa, ojo, yo estoy en desacuerdo, a mí me parece que no es así. Pero bueno, digamos, aparte la sociología avanzó mucho desde algunos planteos, ¿no? Pero sí hay cierta equivalencia, digamos, hay ciertas relaciones que te dicen que si llegas a un nivel superior y elegís ciertas carreras que tienen más prestigio que otras, tenés más oportunidad de ocupar posiciones económicas y sociales más altas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero no es directamente proporcional. Sí, le vamos a quitar un poco de énfasis a esa relación. Bien, gracias Priscila. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere participar? Digamos, ¿quién quiere expresar? Vamos a empezar desde ahí, ¿no? Digamos. Profe, yo en la primera parte del video dice que hacían una educación para educar a gente dócil, obediente, y que los preparaban para la guerra. Y después decía o sea, en el tiempo, antes, digamos, que eran un sistema industrial que los preparaban únicamente para esos trabajos. Y después otra cosa que me llamó la atención fue lo de la exclusión, que hablaba casi el último, que sí, preparan como para alguna gente que tenga títulos, así se puede decir, y otra que tenga trabajos más, ¿cómo puedo decir?, manuales, y así se puede decir, o sea, sin ningún título de nada, y hacen esa diferencia grande, o sea, no es que o gente que tiene el título o la que no tiene nada, es como que no hay una posición al medio, digamos, no sé si me hago entender a lo que quiero decir. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno,
por ahí, sumado a lo que decía Priscila, ¿no? Referido al tema de cómo esta equivalencia entre llegar más alto en el nivel en el sistema educativo genera condiciones para tener mejores trabajos, una mejor posición económica, está relacionado con eso, lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo creo que tu planteo tiene más que ver con una cosa que deberíamos admitir, que es que, bueno, o sea, el acceso. El acceso al sistema educativo, o el sistema educativo en sí, funciona como una forma, como un filtro, o si quieren ustedes, como un organizador, un estructurador de clases y grupos sociales, ¿sí? Es decir, la escuela, digamos, el pasaje por la escuela, y de acuerdo a cómo ha sido tu pasaje por la escuela, te posiciona en determinadas clases sociales, digamos. Hablamos de clase social en un sentido de que significa la clase social de una manera muy esquemática, pero podríamos decir que tiene que ver con personas, sujetos, familias que se hayan, digamos, se hallan en una misma ubicación económica, social, cultural, producto justamente de los trabajos que realizan, los accesos y las negaciones que tienen a determinados sistemas como la salud y todo eso, que configura, más vale, una forma de entender el mundo que los reúne. Es decir, las clases sociales, digamos, nosotros vivimos en sociedades divididas en clases sociales, y las clases sociales se caracterizan por tener una posición económica equivalente que configura una cosmovisión del mundo, ¿sí? Es una forma de entender qué es lo importante, qué no es importante, qué es una familia, qué no es una familia, cuál es el lugar de la mujer, cuál no es el lugar de la mujer, cuáles son los saberes que importan y cuáles no, cuáles son, qué es lo importante a la hora de vivir, en qué vale la pena gastar o no gastar, ahorrar o no ahorrar, ¿me entienden? Todo eso configura un grupo y una clase social. Por eso es importante también, digamos, voy a hacer un paréntesis, pero me parece que es importante, la idea de entender que cada clase y los grupos sociales tienen una forma de entender la vida y el mundo en particular. Si yo, por ejemplo, que pertenezco a una pequeña burguesía por ser profesor de nivel superior, digamos, quiero juzgar, por ejemplo, a los sectores populares, digamos, uno puede decir los sectores trabajadores, porque no hacen lo que yo hago, el problema no es de la clase social, digamos, trabajadora, el problema es mío, que creo que el mundo solamente es viable desde el punto de vista que yo lo veo. Y eso se llama etnocentrismo, ¿no? Es decir, cuando yo juzgo al otro de los valores que yo considero valiosos. Es un problema, porque ¿en qué deriva esto? En la discriminación, más vale, son negros de mierda. De ahí al negro de mierda hay muy poco trecho. Y digamos, el problema lo tiene que quiere juzgar a todos los demás desde la forma de vivir que él tiene, ¿no? Es un problema muy grave, digamos, y bueno, todo esto que hacemos son formas de poder despojarse de esos prejuicios, ¿no? Porque más vale que tiene que ver con todo un sentido común. Si a mí mi familia me enseñó a ahorrar, porque es la base del futuro, y yo creo que el ahorro y el esfuerzo personal es lo más valioso que tengo, genial. Ahora, vos no podés decirle a toda la gente que haga lo mismo que vos, porque el problema es tuyo, no del otro o de la otra, ¿no? Y en Argentina, la mayoría somos así, creemos, la clase media que es insoportable, yo soy clase media, ¿no? Por eso me refiero, la clase media es lo más insoportable que hay, porque cree que todo el mundo tiene que vivir igual que ella, y eso sociológicamente no es así, digamos, ¿no? Pero bueno, los medios de comunicación se encargan todo el tiempo también de transmitir imágenes como estas que estamos hablando. Pero a ver, si, esperen, vamos a cerrar esta
esta sesión, que ya nos queda menos de un minuto, y pásense el segundo link que les mandé para la segunda parte. Bueno, ya estamos grabando de nuevo. Les estaba diciendo y contando un poco esta idea de cómo tenemos una tendencia a mirar el mundo de los otros, de las otras, desde nuestro mundo, y es un problema, ¿no? Digamos que en sociología le llamamos etnocentrismo, y que también podemos decir que tiene que ver en cómo se construyen las estereotipaciones de los demás, ¿no? Nadie está exento de este tipo de estereotipaciones y prejuicios. Es decir, si yo les decía recién que la clase media tiene una tendencia a creer que para tener una vida más o menos aceptable o digna, hay que romperse el alma laburando, ahorrando, o en todo caso, por ejemplo, invirtiendo en educación para tener un mejor vivir y un mejor futuro. Bueno, digamos, eso es muy tradicional de los sectores pequeños burgueses, como el mío. Pero eso no quiere decir que sea la única forma, o que sea la forma de vivir. A eso me refería recién cuando les decía que cada clase y grupo social tiene una forma particular de entender y vivir en el mundo. Por eso, por ahí, en determinados sectores, la idea de pensar el futuro no existe, o no está, o no interesa, porque sus condiciones materiales no se lo permiten. Ahí es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si hay grupos y clases sociales que todos los días salen a pucheriarla, digamos, y que apenas que les alcanza para comer, y en todo caso subsistir a toda su familia, no le podemos venir a decir que no tiene que vivir así. El problema lo tiene quien lo dice, no esas clases sociales. Ojalá hubiera mejores condiciones de vida pero digo, si alguien se debate todos los días entre comer y no comer, no le puedo pedir yo que cambie, o sea, vive al día, porque su estructura económica es día a día, vive al día. Eso es configurar el mundo desde la lógica de lo que hago cotidianamente. Todo lo hacemos. Pero hay un error tan grande en las escuelas, por ejemplo, de que la directora dice, este pibe está chau. O sea, su familia es chora, sus padres son narcos, tiene la vida arruinada. Si yo en la escuela digo cosas como esa, como, ¿para qué? ¿Para qué estoy en una escuela? ¿Para qué voy a ser maestro? Si le estoy arruinando la vida a alguien de entrada. Digamos, si yo creo que alguien no va a aprender, no me tengo que dedicar a enseñar. En todo caso, tengo que hacer esfuerzos porque esos pibes y esas pibas puedan encontrar espacios que sean diferentes a todo el padecimiento que tienen en su casa. Yo les tengo que hacer vivir otra cosa, no se la tengo que hacer parir más todavía, como muchas escuelas hacen, porque todo el tiempo le hacen sentir que son unos negros de mierda, y la escuela no puede hacer eso. La escuela les tiene que enseñar, les tiene que permitir experimentar otro tipo de cosas, porque aparte, de ninguna manera podemos legitimar y podemos permitir ese tipo de juicios que son absolutamente discriminatorios. Y esto pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Y entonces la idea sería pensar una educación desde otra lógica, no de esa, de la discriminatoria, de la prejuiciosa, en una Argentina en la cual vivimos hoy, donde parece, no sé, un cuento distópico del siglo, no sé, es una locura lo que pasa en Argentina. Digamos, verdaderamente, lo que pasa en nuestro país, digamos, yo a veces me pregunto, ¿no? Digamos, como dice la gente facha, sabe decir que Argentina es un país, ¿cómo es que dicen? Tan generoso. Tan generoso es que en este país hay gente que sale a quemar barbijo a la calle, que te está diciendo todavía que nos quieren controlar, que la pandemia no existe. Llevamos 10.000 muertos, chicas. 10.000 muertos hay en Argentina. Y hay gente que piensa que esto es un invento. Es una locura lo que se vive con alguna gente. Todavía hay gente que piensa que esto es una mentira. Que esto es una cosa, es como un manto que alguien superior extendió sobre la tierra. Por favor, 10.000 muertos tenemos.
gente con nombre y apellido, con familiares, que la gran mayoría de esa gente se fue sin ni siquiera tener una mínima despedida, y yo me voy a cagar, digamos, en todos los dolores ajenos, y me voy a ir a escabiar cerveza con un amigo, una amiga, y me paso todo, y escabio del pico, digamos, no me importa nada, es mentira, o en todo caso a mí no me va a pasar. Bueno, deberíamos ser un poquito más maduros como pueblo, me parece, ¿no? O sea, lo digo, es como esto, o sea, salís a la calle, caminas 10 cuadras en el centro, la cantidad de gente que usa el barbijo debajo de la nariz, no usé, no lo usé, no usé el barbijo. ¿Para qué usas el barbijo debajo de la nariz? No tiene ninguna protección. ¿Y sabes lo que te dicen? ¡Ay, porque no puedo respirar! Esa es la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta es esa, por favor? Al barbijo se lo usa para tapar la boca y la nariz, porque son digamos, los lugares por donde el virus puede ingresar, y la gente lo usa por debajo. ¿Qué carajo nos pasa como pueblo? Que ni siquiera nos soportamos un tapabocas. El otro día fui a la farmacia, esto lo digo porque, digamos, esto es parte de la práctica educativa, cambiar la cabeza de la gente, digamos, ¿no? El otro día fui a una farmacia y quería preguntar algo, y había una mujer que tosió y lo que hizo fue sacarse el barbijo y taparse. Por favor, enséñenle. Hay que toser y estornudar con el barbijo puesto, y encima con el repliegue del codo, pero no así. ¿Cómo puede ser que socialmente no podamos cumplir con 3 o 4 pautas? Nadie respeta el distanciamiento social. ¿Cómo puede ser que no podamos entender en la cabeza que si salieras a comprar tenés que tener 1,5 metros de distancia, no tenés que pararte atrás del otro? Y si le decías a alguien eso, encima te mira con cara de orto, por favor. Este es el país que tenemos, ¿no? En este sentido de poca solidaridad que tenemos entre nosotros. Digamos, ¿por qué? Porque a mí no me pasa, más vale, ahí entra el individualismo, ¿no? Bueno, esta digresión que estaba haciendo me parece necesaria también por las conductas que tenemos particularmente, pero sinceramente la despreocupación y, digamos, a mí me parece que en gran parte de la gente hay una, para mí es inaudito que alguien se ponga el tapaboca debajo de la nariz, sinceramente. Y cuando veo profesoras o estudiantes con eso, yo me pongo la gorra y les digo, porque aparte están estudiando una carrera donde van a enseñarle a otros valores. Y si vos no tenés en tu cabeza la posibilidad de entender que el tapaboca no se usa debajo de la nariz, ¿qué podés transmitir valores? ¿De qué valores vas a transmitir si ni siquiera respetás una mínima pauta que tiene que ver con la salud y las políticas sanitarias colectivas? No entiendo, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Que son irresponsables. Volviendo a lo que estábamos hablando antes y después de esta digresión, en esta cuestión de que ustedes me planteaban de cómo hay una equivalencia, cierta equivalencia entre la escuela, el acceso a la educación y los puestos sociales, digamos, eso se ha configurado, digamos, históricamente, ¿sí? Ahora, ahí en el nacimiento de la escuela que vimos, es lo que me quiero detener ahora y que me parece importante, ¿no? Vamos, había muchas prácticas educativas en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Lo que sucedió fue que la escuela fue la que mejor pudo responder a las demandas de los pueblos, de los estados-nación que venían surgiendo en ese momento. Se necesita una educación de masas, porque la educación pasó a ser un problema, una política de masas, es decir, una política a gran escala social. Y la escuela reunía las condiciones para una educación de ese tipo. No era la única, porque había muchísimas experiencias de educación que tenían que ver en cómo se organizaban los obreros, cómo se organizaban las mujeres, cómo se organizaban los artesanos y formaban sus propias escuelas y le enseñaban a leer y escribir a la gente y los relacionaban con la naturaleza, el estudio de las plantas, el estudio medicinal, aprendían los oficios y la escuela lo que hizo
digamos, como fue la opción más potable, lo que hizo fue aplacar y hacer casi desaparecer a esas prácticas educativas. Por eso es que decimos que la escuela muchas veces se la toma casi como sinónimo de educación, pero no es así. Escuela tiene que ver con una forma particular de entender la educación, pero no es una equivalencia total ni nada que ver. De hecho, está bueno poder entender que fuera de la escuela, en el territorio, como decía el video, hay muchísimas experiencias educativas totalmente diferentes y que tienen otras formas de construcción que no son parecidas a la escuela y que son sumamente valiosas también, ¿sí? En este sentido, hay un par de cuestiones de ítems que hacen que la escuela se convierta en esa hegemonía de la educación. Y ahora lo vamos a decir respecto en el video están, ¿no? Pero una de las claves es la escuela se construye como una institución de encierro, una institución cerrada. La escuela presenta una temporalidad totalmente diferente a lo que sucede afuera de sus muros. O sea, lo que pasa dentro de una escuela tiene una temporalidad totalmente ajena y asincrónica con lo que sucede alrededor, es decir, en la vida cotidiana del barrio o del lugar donde está sentada la escuela. Generalmente sucede eso. Y esa marca constitutiva de institución de encierro viene desde los jesuitas. Hay tres elementos, o en todo caso, hay tres orientaciones previas que la escuela tomó, la escuela moderna, pública moderna, tomó para sentar sus bases. Los colegios jesuitas, la pedagogía y de las escuelas secundarias jesuitas, es decir, como instituciones de encierro y con una temporalidad diferente. Otra, una pedagogía y una didáctica ligadas a los aportes de Comenio, sobre todo con esta idea de una educación para todos y que pueda enseñarse un poco de todo, pero esa clave es entender cómo se hace enseñar todo a todos. Y tercero, las experiencias, las prácticas del movimiento lasallano dentro de la religión católica también, como sobre todo la organización del espacio, es decir, del aula y la disciplina que tenían los lasallanos, la escuela moderna la tomó para organizar también lo que es el aula de hoy. Entonces, esa organización uno detrás del otro, ojos en la nuca del de adelante o de la de adelante, y el maestro, la maestra adelante por encima de los estudiantes, esa estructura ya venía configurándose, pero los lasallanos la llevaron al límite, porque lo que permitió es cómo el maestro, la maestra, podía controlar a todo un grupo de un determinado lugar. Eso hasta el día de hoy sigue siendo así, chicas. Lamentablemente, bueno, o sea, no estamos en el aula del Tretel, donde sería mucho más a la mano eso, pero acá no es tan así, no tiene nada que ver. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. También se hablaba del tema de esto de mirarle la nuca al otro. Yo pensaba Sí. en el tema de cuando te hacen formar, cuando los hacen formar a los niños, cuando tienen que, el cómo están sentados, que también lo decía ahí en el video, Sí. más allá de que el maestro esté al frente, donde puede dirigir a toda la clase. Y sí, son cosas que están muy, muy marcadas y muy incorporadas. Y la escuela se configura digamos, hay dos imágenes que la escuela moderna tomó, ¿no? Una es la militarista, digamos, la escuela tomó muchísimas cosas de la institución militar y sobre todo relacionados con el tema disciplinatorio y lo que significa la disposición de los cuerpos en el espacio escolar, los rituales, los actos escolares, las Los premios y filas. castigos. Exactamente, ¿no? Digamos, ahí se ve una fuerte influencia del militarismo. En el sistema de castigo está más ligado a lo religioso, ¿sí? Eso también, digamos, los jesuitas eran todas las congregaciones que tenían colegios para, hablamos de colegios para la élite de ese tiempo, ¿no? O sea, las congregaciones religiosas no tenían escuela para pobres, no había escuela. Los pobres
para los pobres el catecismo, digamos. Las escuelas, las religiones, las congregaciones como los jesuitas, los lasallanos, y todas las congregaciones, sobre todo católicas y también las protestantes, hacían sus colegios para la élite, o sea, para la gente adinerada, no para los pobres. O sea, y esto es muy interesante porque ese video, el video que acabamos de ver, hay que desmenuzarlo con cierto cuidado, ¿no? No estoy de acuerdo con la mirada que tienen, ese análisis que hacen de cómo surge la escuela pública moderna, porque me parece muy mecanicista, es decir, no ven los grises, ahí no hay ningún gris, y eso no fue del todo así, digamos. O sea, no es que la escuela se constituyó, se formó para dominar a la gente, es decir, para formar súbditos obedientes. No es así. Es una mirada muy mecanicista, y digamos, ¿por qué no se ve la lucha ahí, no? Después de la Revolución Francesa, y cuando los trabajadores, las trabajadoras, pasaron a ser un grupo importante en las sociedades europeas, una de las cosas que hicieron fue organizar sus prácticas educativas. Y sus prácticas educativas tuvieron eco en lo social y en lo político. Por eso es que la burguesía decidió que el Estado generara una propuesta para todas las clases sociales, porque era una manera, ellos creían, de desactivar las revoluciones. Eso quiere decir que la educación pública, la escuela pública, es una conquista de las y los trabajadores también. Así que desacuerdo absolutamente con el planteo que hace el chileno, el primero que sale, porque aparte no lo dice, y yo sí lo quiero decir, él habla desde la lógica privada, ¿sí? O sea, es un privatista que ve a la escuela pública casi como un monstruo, y yo no puedo hacer eso. Ética y políticamente me ubico en otro lado, ¿sí? Quiero dejar que tengan cuidado, chicas, no se coman, como el video lo vemos, pero no se coman el viaje completo. Tienen muchos problemas ahí, ¿no? Fíjense que el ataque a la escuela pública que hacen, lo hacen desde instituciones privadas. Sí, Paloma. Sí, quería preguntar, como la mayoría de los educadores e investigadores que hablan son de Chile, la situación escolar en Chile es bastante distinta a la Argentina, ¿o no? O sea, porque privatista a full, digamos. Claro. ¿Qué diría este tipo? Está bueno, Paloma, porque ¿qué diría este tipo que las últimas luchas de los movimientos estudiantiles fue por una escuela pública, por un Estado que garantizara la educación pública para todos? ¿Qué tendría que salir a decir este tipo? Digamos, ¿no? Fíjense, o sea, eso quiero decirles, tengan cuidado, porque, digamos, aparte porque los chicos que iniciaron este video son chilenos también, ¿no? O sea, entonces más vale que hay una preferencia por las referencias de ese país, pero lo que está, digamos, no se alcanza a ver. A ver, chicas, nosotros de ninguna manera podemos sostener que la construcción histórica de la escuela pública es la construcción histórica de un monstruo, de un Frankenstein. No lo podemos decir tan fácilmente como lo dicen ellos. Porque primero, porque me parece errado el análisis, pero por otro lado, porque de alguna manera yo trabajo, estudié, y ustedes están estudiando en una institución pública, ¿sí? Y han tenido que esforzarse mucho para llegar, digamos, a un lugar como el que están ahora, ¿sí? Bueno, en este momento es raro, pero digo, a eso me refiero, sí. Igual a mí me pasó algo muy loco, que fue que cuando había uno de los investigadores que hablaba de educación administrativa o de escuela administrativa, y como que yo lo vinculé más, si bien obviamente capaz que podamos encontrar ese aspecto administrativo en las escuelas públicas, como que yo lo vinculé directamente con las escuelas privadas, o sea, lo pensé más como eso, capaz que, bueno, no sé, pero en mi pensamiento fue como, parece que es más evidente el propósito económico que hay detrás de una educación privada al de una educación pública.
en ese sentido, como que capaz que lo relacioné más rápido con esto de administrativo, o que la gente que administra la economía o la sociedad realicen y piensan las propuestas educativas. Bueno, mirá, yo diría que todas las instituciones oficiales que forman parte del sistema educativo tienen una gran impronta burocrática, ¿no? Administrativa. Entonces las instituciones privadas no son ajenas a eso. Y cuando una institución privada se hace masiva, es decir, con muchos estudiantes, tiende a burocratizarse en el sentido de que todo pasa por lo administrativo, ¿no? Ahora, eso también es interesante porque una gran parte de las personas que salen en el video criticando a la escuela moderna ni siquiera están en instituciones privadas oficiales, sino que son experiencias educativas totalmente alternativas, pero obviamente la mayoría rentadas, ¿no? O sea, donde hay que pagar mucha plata. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? Digamos, hay una cuestión ahí que es importante, porque si nosotros pensamos que la escuela es una institución fallida, es una institución, digamos, pensada solamente para el control, tenemos una mirada muy, muy reducida de lo que es la escuela, ¿sí? O sea, la escuela pública, digamos, en el siglo XXI sigue siendo un lugar donde están la gran mayoría de los sectores populares, y hay que hacer un esfuerzo y una lucha por su acceso al saber, digamos. Hoy, imagínense en un modelo neoliberal como el que vivimos nosotros, donde los estados se despreocupan por todo, encima querer abandonar la educación pública sería condenar a un montón de gente a la ignorancia y seguramente también a la pobreza. ¿Sí? Digamos, es una locura hoy abandonar la lucha por una educación pública de calidad. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con las críticas que se hacen cuando se dicen que la escuela es una institución de encierro, que la escuela no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de su barrio. Son marcas históricas, como se las dije recién, que en verdad la escuela es selectiva, que la escuela es controladora, que es adiestradora, digamos que la escuela enseña cosas que a los chicos no les interesa y que se rige por estándares, es decir, te pone una medida y si estás más o menos cerca de esa vara, aprobás o no aprobás. Sí, la escuela tiene todo eso, pero no todas son así. Y también tenemos que saberlo. No todas las escuelas funcionan de esa manera. Hay muchos grises en las escuelas. Si no, es como que, digamos, si las escuelas hicieran lo que estas personas dicen que la escuela ha hecho históricamente, digamos, nadie del sectores populares que haya ido a la escuela hubiera avanzado socialmente, digamos, no le hubiera servido. ¿Me entienden? O sea, no es como lo plantean ellos. Es mucho más gris, es más compleja la cosa. Hay muchas grietas, hay caminos que no son los caminos, digamos, hay formas de encontrar trazos que no responden a determinados objetivos de los actores dominantes. Eso es, digamos, está claro que la escuela, como cuando un Estado, digamos, porque aparte el sistema educativo, todos los Estados lo han regulado, todos han querido que la escuela pública responda a determinados parámetros que consideran lo más importante. Eso cambia según la orientación política de los gobiernos, más vale. O sea, no es lo mismo la orientación política de la escuela pública o la concepción de la escuela pública que tenía un gobierno conservador y de derecha, como el que salió hace poco del gobierno nacional, que lo que puede tener hoy, digamos, este gobierno nacional que tenemos, aunque tienen, por supuesto, muchos puntos de encuentro. No es lo mismo la concepción educativa que tiene el gobierno nacional que la que tenemos en Córdoba. Este gobierno que tenemos en Córdoba es un gobierno que desprecia la educación pública, por más que no lo diga, o que diga lo contrario.
Ha desatendido completamente la escuela en todo este periodo. Y eso es porque no le interesa la escuela, o en todo caso la educación no es su prioridad. Sabemos, cuando tuvimos la clase con la madre de uno de los chicos, de una chica y un chico que son estudiantes, que nos contaba que terminaron los maestros, las maestras y los directivos juntando donaciones para que las familias tuvieran algo para comer. Eso fue en julio que nos contaba. Esa es la situación de muchas escuelas públicas de Córdoba. ¿Quién es el ausente ahí? El ausente es el Estado, el gobierno. Entonces, bueno, digamos, lo que hay que luchar es porque la escuela pública ofrezca una educación de calidad. Bueno, ¿cómo están? Profe, Sí. con respecto a lo que usted hablaba recién de la educación pública, digamos, yo fui a un colegio privado hasta tercer año. Y después yo pedí a que me cambié de colegio porque no me gustaba y qué sé yo, demás. Y me dijo como un castigo, digamos, si vos te querés cambiar de colegio, vas a tener que ir a un colegio público. Eh, bueno, para mí, porque es colegio privado toda la vida, para mí, como ellos me lo hacían saber, como que era un horrible y demás, yo me cambié a un colegio público por no ir ahí. A mí fue mucho mejor, es más, para mí los profesores son mucho más comprometidos con los alumnos que en el colegio privado. En el colegio privado, no sé, un docente pide que lleven algo y todos lo llevan, o la gran mayoría. Si tienen que poner plata, la mayoría lo pone. En cambio, en el colegio público quizás los profes buscan las formas o buscan otros mecanismos para poder hacer sus actividades. Hasta los directivos son más comprometidos que en el colegio privado, digamos. Yo que lo vi en las dos instituciones, me parecieron mucho más comprometidos los docentes del público, digamos, que del privado. 1000 veces. Me quedo con el ítem a mi colegio privado, 1000 veces. Bueno, habría que ver eso, ¿no? Pero, digamos, porque hay muchas experiencias, digamos, para poder tener una tendencia en esto que decís, pero evidentemente que hay instituciones públicas que son sumamente valiosas. O sea, saquémonos A de mí me, Sí, perdón. disculpe que le interrumpa, profe, a mí me pareció, por ejemplo, yo fui todo el día en colegio privado, pero católico. Lo único que no me gustaba era la parte católica del tema del colegio. Pero a mi hijo, por ejemplo, yo lo mando al colegio, al IPEM técnico de acá del barrio, y la verdad que deja mucho que desear. No solo está venido abajo el edificio, sino también la educación. Yo no sé si es la falta de motivación por parte de la dirección, del Estado o qué, pero los docentes, pero cero motivación para enseñarles a sus alumnos, no ha tenido casi clases virtuales, las tareas que les mandan son muy pocas, y tampoco hay una devolución coherente por parte de los profesores. Pero no lo cambio a uno privado porque los que tengo cerca son todos católicos, y no me interesa que vaya a un colegio católico, y los pocos que he visto, que he buscado información, son muy, muy caros, los que no son católicos privados. La cuota se va, pero a la estratosfera directamente. Justamente. Está bien, la educación que les dan, lo que yo he visto en los programas son una genialidad. Me encantaría que vaya uno que hay en el centro que tiene hasta informática, pero se va del presupuesto, la verdad. Vale. Pero preferiría 1000 veces un colegio privado, no uno público, porque está muy, Y bueno, mejor muy es, venida abajo la bueno, fíjense que contándoles la situación que tenemos en el Pretel y cómo nos la estamos arreglando básicamente con nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, estamos pasando por un momento muy particular y muy complicado para la escuela pública y para los maestros, las maestras y las familias. Bueno, ¿qué les parece si, no la semana que viene, o le dejamos la vuelta, digamos, para ver, vamos a continuar con esto, ¿sí? Retomen la lectura del capítulo
del ABC que habla de esto que estuvimos hablando hoy, sí, con las nuevas. Ya voy a colgar la clase para que les quede insumo también para poder estudiar. Vamos a ir cerrando para dejarles, digamos, ya dejarles tranquilas. Y bueno, en principio nos vemos el martes que viene, pero para el taller integrador, ¿sí? Bien, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben ahí en la plataforma, yo siempre entro a ver qué onda. Así que cualquier consulta... ¿Usted nos va a pasar el link nuevo para el taller o es el mismo de la clase anterior? El taller va a seguir a partir de lo que hicimos el martes pasado. Sí, o sea, usted tiene Claro, una pero con tarea. el mismo link de acceso. Sí, con eso. Sí. O sea, la tarea era armar el escrito donde pongamos todas las opiniones. Y leerla, Okay. empezar a leerlo. Y Lean sí, eso que el drive que les compartimos, sí. Los 3 Exacto. artículos, sí. Bueno, Bien. entonces, en esto que les digo, cuídense, por favor, nos están dejando soles. Justo en el momento en que la situación se está empezando a complicar, en Córdoba deciden hacer todo a contramano. Así que por más de que estén permitiendo la apertura indiscriminada de un montón de cosas, sepan que es el momento de mayor circulación del virus. Así que, ya que nadie nos cuida, hay que aprender a Totalmente. cuidarse. Acá en Córdoba están haciendo todo para atrás. A mí me llegó un mail de que el patio de Olmos iba a abrir su patio de comidas. O sea, yo no pienso ir. No, No, fíjense, horror. No sé cómo pueden hacer cosas así. hay totalmente. Fíjate, hay en la BBC, un diario, tiene un diario, una página web, hay una gráfica donde muestra cuáles son los niveles de acuerdo a científico y todo, cuáles son las actividades que más riesgo tienen para contagio, y ustedes, fíjense, ¿no? Una de las actividades que más riesgo de contagio alto tiene es sentarse en un bar a tomar algo o comer algo. Sí, yo no me quiero imaginar el desmadre que va a ser cuando abran ese patio de comidas, la cantidad de gente que va a ir a boludear, por no encontrar otra palabra, porque la verdad que no van a ir a hacer nada útil, al vicio nomás, al vicio. Sí. Y más que la Dar y gente calar los piensa que, casos, pero digamos, es que la gente también piensa que, no, a mí no me va a pasar. Entonces, digamos, y bueno, o sea, ya estamos, chicas, hace 2 o 3 meses atrás, no llegábamos ni a los 50 casos por día, y hoy tenemos más de 400 fijos en Córdoba. O sea, eso se va acumulando, por lo menos por 2 semanas. Así que bueno, cuídense de eso nomás, ¿sí? Un abrazo grande y que tengan buena semana. Igualmente, profe, hasta luego. Igualmente, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.